Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El predicador, reverendo Gerald Lee, antes de conocer al Señor, sufrió por 7 años de diversas enfermedades. Pero un día llegó a conocer a Dios y fue inmediatamente sanado de todas sus dolencias. A partir de ese momento, empezó a vivir una vida conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982, estableció en Seúl, Corea del Sur, la iglesia Manmin, con solo 13 personas, entre ellos 4 niños. Su iglesia creció año tras año bajo la dirección de Dios y en febrero de 1993 fue considerada entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo por la prestigiosa revista religiosa norteamericana Mundo Cristiano. Además, el reverendo Gerald Lee ha venido ministrando en la iglesia Manmin Jong-an como su pastor principal y también ha asumido el liderazgo y compromiso para difundir el evangelio por el mundo entero, en obediencia a la gran comisión del Señor. A la fecha, la iglesia Manmin cuenta con más de 70 iglesias anexas en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú y Bolivia. Y el año 2006 ha comisionado a más de 80 misioneros a diferentes países en el extranjero. Además, el reverendo Gerald Lee ha dirigido multitudinarias cruzadas en Washington, D.C., Baltimore, Los Ángeles, Hawái, Argentina, Japón, Kenia, Tanzania, Uganda, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania y Perú, acompañado por el reconocido grupo de danza y teatro de la iglesia Manmin. Donde quiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos por diversos medios de comunicación internacionales, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo, público televidente y miembros de las más de 5.400 iglesias alrededor del mundo, incluyendo los Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Honduras, Perú, Bolivia, El Salvador, Argentina, Alemania, Francia, Rusia, Bélgica, Holanda y las naciones africanas de Kenia, Uganda y el Congo, y las iglesias en China, Japón, Pakistán, Indonesia, Filipinas, Taiwán, India, Mongolia, Egipto, y las iglesias y los santuarios locales en Corea, y todos los que están viendo el culto por internet y por la televisión en el mundo entero. Antes de empezar a servir en el ministerio, iba a muchos lugares para orar y ayunar en la montaña. Como a mi pastor no le gustaba que yo clamara al Señor en voz alta en la iglesia, tenía que ir a esos lugares alejados a orar. Un día vi que muchos pastores de todo el país se reunían en la montaña de oración y oí lo que decían. El tema de conversación era si los hijos de Dios son capaces de cumplir los 10 mandamientos o no. ¿Cuál cree usted que fue la conclusión? Fue que el hombre no es capaz de guardar los 10 mandamientos. Ellos decían que solo quedaba intentar guardarlos, pero como no desechaban la naturaleza pecaminosa de sus corazones, no podían cumplir con los 10 mandamientos en su totalidad. Por ejemplo, acerca del mandamiento no cometerás adulterio, decían que se podía guardar solo en lo físico, pero no se podía quitar eso de la mente.
Al oír esa conclusión sentí mucha lástima por ellos. Yo guardaba los 10 mandamientos siendo solo un creyente laico. Sin embargo, ellos concluían en esas ideas a pesar de ser ministros. No podía creer lo que estaba oyendo en ese momento. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. También lo dice en Mateo capítulo 5, versículo 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ese es el deseo de Dios Padre para nosotros, que quitemos todo pecado de nuestros corazones y seamos completos y perfectos en Él. Dios nunca nos mandará a hacer algo que no podemos hacer, solo nos manda a hacer cosas que están en nuestra capacidad por su poder y por medio de la fe, ya que no podríamos con nuestra propia fuerza, porque a diferencia del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y nos da la capacidad de poder hacerlo. Pero hoy en día, aún los ministros no echan fuera la naturaleza pecaminosa de sus corazones, ni qué decir de los miembros laicos de sus iglesias. Algunos de ellos tal vez procuren vivir por la palabra, sin pecar de obra o hecho, pero aún así no pueden santificar su corazón. Ellos no pasan del segundo nivel de fe. Por lo tanto, a pesar de creer en el Dios Todopoderoso, no pueden experimentar los maravillosos milagros que están escritos en la Biblia. Solo cuando obedecemos su palabra desechando nuestro pecado y creciendo en fe, Dios puede mostrarnos sus poderosos milagros de acuerdo a la medida de nuestra fe. Sin embargo, si la fe de los creyentes no crece y se queda en el primer o segundo nivel, Dios no podrá obrar más allá de nuestra fe. Pero ahora, ustedes aprenden la voluntad de Dios por medio de estas prédicas. No solamente deberían rechazar los pecados de obra o de hechos, sino también deberían desechar la naturaleza pecaminosa en sus corazones. Ustedes saben que su fe aumenta en la medida en que renuncian a sus pecados. En la medida en que sus vidas cambien luego de oír estos mensajes, la palabra de Dios, la cual es viva y eficaz, obrará en sus vidas de tal manera que podrán experimentar los asombrosos milagros de Dios. Entonces, podrán dar a conocer al mundo al Dios omnipotente y omnisciente y glorificar a aquel que también bendice a sus hijos. Espero que, a través del mensaje predicado el día de hoy, puedan verificar la condición de su fe y llegar más rápidamente a niveles más altos de fe. De esta forma, podrán experimentar las obras de Dios para quien nada es imposible y lo glorificarán en sus vidas, las cuales serán un testimonio vivo de ese obrar. Es mi oración en el nombre del Señor. Público televidente, esta es la 9ª prédica de la medida de fe y hoy les hablaré acerca del tercer nivel de fe, que es la continuación del anterior mensaje. Les dije que el tercer nivel de fe es cuando uno vive y practica la palabra. El segundo nivel es cuando solo intenta practicarla y el tercer nivel es cuando de hecho la pone por obra. Cuando recibe el Espíritu Santo y la semilla de fe, que es tan pequeña como un grano de mostaza, es sembrada en usted, empieza su vida cristiana en el primer nivel de fe. La semilla brotará y crecerá para que pueda actuar y vivir en fe. Entonces, en la medida en que interiorice la palabra de Dios en su corazón a través de la práctica, su fe crecerá. Hay una enorme diferencia entre el segundo nivel de fe, donde intenta practicar la palabra, y el tercer nivel, en donde ya la vive y la practica. Hasta el segundo nivel, solo intenta practicar la palabra, pero como no la vive completamente, pudiera parecer que en su vida se encuentran mezcladas las cosas del mundo con las cosas de la iglesia y del Señor. Sin embargo, a partir del tercer nivel en adelante, sus obras y acciones cambian. Llega a ser luz y sal en su vida diaria como Dios quiere. Por eso, la gente a su alrededor dirá, un verdadero creyente es diferente. Incluso si alguien lo maldice o lo regaña sin razón alguna, no le responderá, sino que sobrellevará esto en forma pacífica. Aún si se le presentaran obstáculos tan grandes como montañas, no perderá la paciencia, ni se irritará, ni desalentará.
Más aún, se gozará y dará gracias. En este mundo, donde todos buscan su propio beneficio, usted procurará el beneficio de los demás y los servirá. Por lo tanto, la gente del mundo, refiriéndose a los que ya están en el tercer nivel de fe, dirán: son diferentes porque realmente creen en Dios. Usted debería ser elogiado por la gente que lo rodea. Pero si ellos comentan de usted: ¿cómo puede hacer eso si dice que es cristiano? Quiere decir que todavía no está en el tercer nivel de fe. Para estar en este nivel, no solo debe saber la palabra de Dios, sino debe entender su significado en su corazón. Debe comprender claramente que Dios lo bendice, lo cuida y lo protege si obedece su palabra. Mientras viva y camine en la luz, Dios estará con usted permanentemente. Estimados amigos, hasta que esta palabra no sea parte de su vida, continuarán teniendo luchas en su corazón. Por eso, muchos de ustedes dicen que el segundo nivel de fe es muy pesado y agobiante. Es muy difícil dejar de beber y fumar porque aún desea hacerlo como cuando estaba en el mundo. Muchas veces quisiera golpear a la persona que lo molesta, pero se sentirá culpable por no haber sido lo suficientemente fuerte para resistir. Y cuando peca por no haber sido capaz de resistir, el Espíritu Santo gime dentro de usted y por eso su corazón se turba y entristece. Sabe muy bien que debería regocijarse y dar gracias en las pruebas y aflicciones, pero siente que la realidad lo abruma, de modo que piensa que es muy difícil pasar aún con fe uno a uno por estos problemas. Pero a pesar que es difícil, como sabe que debe obedecer y vivir por la palabra de Dios para entrar al cielo, por eso continuará esforzándose por practicarla cada día. Y si permanece obedeciendo de esta manera, en un determinado momento llegará a entender el significado de la palabra y podrá creer en su corazón que es una bendición vivir conforme a su voluntad. Ese es solo el inicio del tercer nivel de fe. En este nivel, practicar la palabra de Dios se vuelve algo natural y normal. Por supuesto, como les expliqué en la prédica anterior, incluso en el tercer nivel de fe tendrán que luchar contra su propia carne y contra el pecado hasta derramar sangre y podrá pensar que eso es difícil. Pero incluso esas luchas son muy diferentes a las de un creyente que está en el segundo nivel de fe, el cual se enfrenta a los deseos de la carne. Sobre todo, si llega al 60% del tercer nivel y se para firme sobre la roca de la fe, entonces la mayor parte de su naturaleza pecaminosa habrá sido desechada de su corazón y ya no le será nada difícil poner por obra la palabra. No solo trata de resistir al pecado, de hecho, podrá desechar la misma naturaleza pecaminosa de su corazón y ya no habrá ninguna maldad en usted. Si llega al tercer nivel, donde entiende de corazón la palabra y la practica, su vida cristiana no será nada difícil. Por el contrario, cada día será de gozo y de felicidad. Permítame darles un ejemplo. En un torneo de box, cuando los dos oponentes tienen la misma capacidad, la pelea es muy reñida. Si uno lanza un golpe, el otro también le contesta. Si golpea 5 veces, el contrincante intentará también golpearlo 5 veces. Después de una encarnizada pelea, cualquiera de los dos puede ganar o perder. Este es el segundo nivel de fe. Una veces gana y otras pierde luchando contra el diablo y Satanás. Pero si uno de estos dos boxeadores entrena muy duro y si su técnica y habilidad llegan a ser superiores a la del otro, habrá una enorme diferencia entre los dos contrincantes. Uno lanzará 10 golpes mientras que su oponente solo lo hará 5 veces, tal vez una o quizás 2 veces. La cantidad de golpes que reciba será diferente.
Pero cuanto más se entrene, más oportunidades tendrá de ganar la pelea a su oponente. En la medida en que sus habilidades se perfeccionen, sentirá que es más fácil vencer a su contrincante porque recibirá menos golpes. Este es el tercer nivel de fe. Asimismo, en este nivel, mientras más se acerque al cuarto nivel, recibirá menos golpes y así podrá ganar más fácilmente la pelea. No importa si alguien le hace la vida difícil, aun cuando no lo llegue a amar, al menos no lo odiará. Digamos que está pasando por un momento económico muy difícil y se encuentra una billetera en la calle. Ya no tendrá más esa lucha en su interior entre devolver o no la billetera a su dueño. En forma natural, procurará encontrar al dueño. No es suya. Los que están en el segundo nivel de fe interpretarán este hecho de acuerdo a su conveniencia y pensarán, esta es la respuesta a mis oraciones. Dios me ha bendecido porque sabe de mis dificultades económicas. Pero aquellos que se encuentran en el tercer nivel buscarán al dueño o entregarán la billetera a la estación de policía porque no es de ellos. En la primera etapa del tercer nivel, tal vez por un momento siente el deseo de quedarse con el dinero, pero finalmente lo devolverá. Este es el tercer nivel de fe. Si encuentra $1 y de verdad no encuentra al dueño, solo entonces podrá usarlo para una buena causa. Pero si se trata de una gran cantidad de dinero y desea quedarse con él para gastarlo en sus deleites, quiere decir que solo está en el segundo nivel de fe. Procurará encontrar al dueño. Aun si alguien le ofreciera $1.000.000 por no guardar una sola vez el día del Señor, es decir, el domingo, no se sentirá tentado. No puede cambiar el reino de los cielos ni por $1.000.000. No defraudará a Dios infringiendo el día domingo. Si está comenzando el tercer nivel, podría pensar, ¿puedo dejar de ir el domingo a la iglesia una sola vez? $1.000.000 es una gran cantidad. Tal vez podría dar ese dinero a la iglesia o podría dar una buena ofrenda con ese dinero para la construcción de la iglesia. Si está empezando el tercer nivel de fe, quizás por un momento pueda tener ese tipo de pensamiento equivocado. Pero finalmente desechará ese pensamiento y guardará el día del Señor, ya que está en el tercer nivel. Después de entrar al tercer nivel de fe, a medida que rechace las obras de la carne una a una, y mientras más se acerque al cuarto nivel, sentirá que es cada vez más fácil llevar una vida cristiana. Sin embargo, hay creyentes que están en el primer o segundo nivel de fe y no obstante, les es fácil vivir una vida cristiana. ¿Quiénes son ellos? Son aquellos que tienen buen corazón y que, desde el momento en que conocieron al Señor, empezaron a oír, aprender y obedecer su palabra. Desechan lo que Dios dice que debemos desechar. No hacen lo que Dios dice que no debemos de hacer. Y hacen lo que Dios nos dice que debemos hacer. De modo que no tienen luchas en su corazón. Por eso, echan fuera rápidamente las obras de la carne y entran pronto al segundo nivel de fe. Como viven conforme a la voluntad de Dios en ese nivel, en corto tiempo llegan al tercer nivel de fe. Para algunas personas pasar del primer al segundo nivel de fe y entrar al tercer nivel puede tomarles solo 2 o 6 meses, mientras que a otros les toma 5, 6 y hasta 10 años. Otros, a pesar de haber nacido en hogares cristianos y de ser ahora adultos, todavía están en el segundo nivel de fe. Así que, los que entran al tercer nivel con mucha facilidad, nunca dicen que ser cristiano es difícil. En lugar de ello, lo disfrutan y se sienten alegres. ¿Por qué? Es porque entender y cumplir la voluntad de Dios es algo realmente maravilloso y agradable. Es una dicha y un gozo conocerse a sí mismo y desechar todo pensamiento
pecaminoso de su corazón, a pesar de encontrarse solo en el primer o segundo nivel de fe. Ellos entrarán muy rápidamente al cuarto nivel, el cual es el nivel del perfecto espíritu, y también al quinto nivel. Asimismo, en la medida que va limpiándose de sus pecados, podrá comunicarse con Dios con más claridad y sentir su amor más profundamente, y así su corazón estará lleno de gozo y dicha. Amados oyentes, la última parte de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 14, nos dice: Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Cuando dice jóvenes, se refiere a los que están en el tercer nivel de fe. Si se encuentra en el tercer nivel de fe, la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No está tan solo almacenada en su mente como mero conocimiento, sino que está grabada y permanece en su corazón, lo que significa que ahora está en su espíritu. La palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Han triunfado sobre todo plan del diablo y Satanás. Han vencido toda tentación y no han sido engañados. Ya han vencido al maligno. Aquí, la fe de los jóvenes representa a los que están en el tercer nivel de fe. Y como la palabra de Dios habita en ellos, pueden accionar y obrar de acuerdo a ella. Y con la espada de la palabra de Dios pueden derrotar al diablo y a Satanás. Por lo tanto, si ya está en el tercer nivel, no será tentado ni engañado. Y aunque dificultades y pruebas vinieran a su vida, los desechará inmediatamente. Por eso siempre estará en victoria. Por lo tanto, si su semblante muestra continuamente decaimiento y preocupación al enfrentar una situación difícil, no se puede decir que está en el tercer nivel de fe. Una pregunta: ¿todavía se preocupan por las cosas materiales? El Señor nos dijo en Mateo capítulo 6, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Nos está diciendo que no nos preocupemos de lo que comeremos o vestiremos. Pero en el segundo nivel no tienen esta fe y seguirán preocupándose por estas cosas. Si estuvieran en el nivel en el que dependen y viven por la palabra de Dios, en realidad no se inquietarían por estas cosas, sino que pondrían todo en las manos de Dios. Saben que Dios realmente responde a las oraciones y que siempre les ayudará, por lo que no deberían preocuparse. Si de algo se preocupan, debería ser solo por el reino de Dios y su justicia. En el tercer nivel de fe, aun si las preocupaciones vienen a su mente, cambiará rápidamente de pensamiento y confiará en Dios con una actitud de agradecimiento. Pedirá el poder de Dios, quien obra en todas las cosas para bien, incluso transformando la adversidad en bendición. Además, si permanece en la roca de la fe o por encima de este nivel, cumplirá los mandamientos de Dios, de modo que estará seguro que el Señor Todopoderoso siempre estará oyendo sus oraciones. Como vive en la luz, no temerá al diablo y tendrá la seguridad de vencerlo. Sabrá que es difícil resolver los problemas por sí mismo, pero si confía en el poder de Dios, nada le será difícil. David era tan solo un jovencito cuando luchó contra Goliat, pero como él no le temía a nada, dijo: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Y valientemente derrotó a Goliat. Como sabía que Dios estaba con él, no sentía ningún temor ni amenaza por su vida. Valerosamente fue a pelear en el nombre del Señor. Por eso, Dios estaba con él y le dio la victoria. Si permanece en la palabra de Dios y la palabra de Dios vive en usted, podrá declarar valientemente como David lo hizo y obtener la victoria con el poder de Dios.
Querido público televidente, cuando ya tiene años en el cristianismo y experiencia en la vida cristiana, es muy probable que reciba algún cargo en la iglesia. Podría llegar a ser anciano en la iglesia, una diaconisa principal o un líder de célula o líder de un pequeño grupo de almas. Pero si llega a tener un cargo en la iglesia o es un líder, no solo debe tener años de ser cristiano y de asistir a la iglesia, sino que al menos debería estar en el tercer nivel de fe. Si no vive de acuerdo a la palabra y no se para firme en su fe, estando en el segundo nivel de fe, no podrá en realidad guiar a otras almas. También, si ha sido cristiano por muchos años, tal vez lo suficientes como para ser un líder, ya debería estar en el tercer nivel de fe. Pero si aún está en el segundo nivel, ¿cómo podrá guiar a otros al tercer nivel de fe? Por lo menos debería estar en el tercer nivel para poder guiar a los del primer nivel hacia el segundo nivel y a los del segundo nivel al tercer nivel de fe. Si ha sido cristiano el tiempo suficiente para ser un líder, debería por lo menos estar en el tercer nivel de fe. Pero si aún está en el tercer nivel después de 5 o 10 años de ser cristiano, va demasiado lento. En este periodo de tiempo ya debería por lo menos haber entrado al Espíritu. Si todavía está en el segundo nivel, a pesar de haber oído numerosos mensajes y prédicas, quiere decir que no ha entendido la palabra y que no ha prestado atención durante el culto. ¡Qué vergüenza deberíamos sentir ante Dios! Si en verdad trata, no le debería tomar tanto tiempo pasar del segundo al tercer nivel. Por supuesto, si el tiempo pasa y no lo intenta, permanecerá en el segundo nivel. Incluso tal vez retroceda al primer nivel. O, en el peor de los casos, quizás ni siquiera reciba la salvación. Por eso, Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 y 16 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Claro que al decir, ni eres frío ni caliente, Dios no dice que su fe debería ser fría. Más bien quiere decir que si su fe se enfría, recibirá el castigo por haber retrocedido. En 1 Corintios encontramos que los que cometen pecados que no pueden ser perdonados, a ellos debemos entregarlos al diablo. Cuando se hace esto, ellos se dan cuenta que no serán salvos y que ciertamente se enfrentarán a la muerte eterna. Sentirán angustia en su corazón y así podrán arrepentirse y apartarse del pecado. Por eso, al menos serán salvos. Por eso Dios nos dice que debemos tener una fe viva y espiritual y que en lugar de ser tibios, mejor es ser fríos. Pero no deberíamos tener una fe muerta y fría, ¿verdad? Sin embargo, si su fe se ha entibiado o se ha vuelto apática y ha dejado de crecer, no se dará cuenta de su problema y en un momento determinado, el Espíritu Santo se apagará. Pero si ocupa un cargo en la iglesia, definitivamente debería esforzarse por cambiar para por lo menos llegar al tercer nivel de fe. Si ya está en el tercer nivel de fe y retrocede al segundo o al primer nivel, Dios apartará su rostro de usted. Cuando los que están en el primer o segundo nivel de fe pecan, si se arrepienten y se apartan de sus pecados, son perdonados. Pero si los que están en el tercer nivel de fe pecan, no podrán ser perdonados porque lo hacen voluntariamente, sabiendo que lo que hacen es pecado. Saben y conocen de Jesús y que Dios es amor y todo lo demás, pero al pecar, crucifican a Jesús otra vez y por eso sus pecados no serán perdonados. Si los que están en el tercer nivel de fe se comportan como los del segundo o primer nivel, Dios apartará su rostro de ellos y podrán contraer serias enfermedades. Y para cuando se den cuenta de esa enfermedad, ya será demasiado tarde. Tampoco estarán libres de accidentes
Y como Dios ya no los protege, sufrirán las consecuencias de cualquier error que cometan. Y los que tienen algún negocio tendrán problemas. Como han retrocedido del tercer al segundo nivel de fe, Dios apartará su rostro de ellos y sus empresas fracasarán. Sus oraciones ya no serán respondidas porque han levantado un muro de pecado delante de Dios. Como han caído del tercer nivel al segundo nivel e incluso han descendido al primer nivel de fe, y también porque ya no son fieles en la casa de Dios, ahora se entregarán solo a las diversiones mundanas, a lograr fama y al deseo de ganar dinero. Dios ha apartado su rostro de ellos y empezarán a enfrentar muchos problemas. Tendrán dificultades en sus negocios y problemas familiares y también problemas con sus hijos, y tal vez lleguen aún a ir a la cárcel. Si Dios los protegiera, aún si cometieran errores, Él haría que todas las cosas fueran para bien. Pero como Dios ha apartado su rostro de ellos cuando cometen algún error, y como no pueden estar protegidos, enfrentarán las consecuencias de sus malas decisiones. Por ejemplo, si comete una falta y su vehículo choca, no estará protegido. Pero si realmente es un hombre de fe, aunque tuviera un accidente, Dios lo protegería y no resultaría herido. Si tiene un cargo en la iglesia, deberá hacer su mayor esfuerzo para cambiar y llegar por lo menos al tercer nivel de fe. En otras palabras, si está en el tercer nivel de fe, deberá cuidar a aquellos que están en el primer o segundo nivel para que también ellos puedan entrar al tercer nivel de fe. Ahora bien, si se encuentra en el tercer nivel de fe, ¿podrá guiar a otros a ese mismo nivel o no? Sí, claro que sí. Primero deberá haber llegado a completar más del 50, 60, 70 o 90% del tercer nivel y estar más cerca de alcanzar el cuarto nivel para que pueda guiar a otros al tercer nivel. Si verdaderamente tiene fe para practicar la palabra, nunca podrá olvidar el ruego de Jesús en la cruz al decir: tengo sed. No crea que es suficiente con cuidar su propia fe. También debe anhelar compartir el Evangelio y cuidar de las almas para retribuir el precio de la sangre que pagó Jesús. Debería llegar a ser un líder de célula o de un pequeño grupo y cuidar de las almas con el mismo corazón que Cristo lo hizo. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 2 y 3 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Es decir, no debemos ser autoritarios, sino acoger al rebaño con amor y bondad. Continúa el versículo: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Aquellos que lo hacen con amor y virtud son los que dan ejemplo. Cuando cuidan el rebaño de Dios, deberán hacerlo voluntariamente por amor a Dios. Tienen que servirlos sin egoísmo y dar ejemplo conforme a la palabra de Dios. Hay muchos miembros antiguos en la iglesia que constantemente distribuyen hojas informativas de nuestra iglesia. ¿Acaso lo hacen por recibir algún pago o porque los obligan? No, lo hacen voluntariamente solo por amor a Dios. Algunos creyentes que son cristianos por un buen tiempo no asumen ninguna responsabilidad en la iglesia porque dicen que están muy ocupados luchando contra sus pecados y que están en proceso de perfeccionamiento. Sin embargo, esto no es cierto ante Dios, ya que Dios nos manda a pedir por su reino y su justicia cuando oramos. Debemos procurar cumplir con el reino de Dios aún mientras luchamos contra nuestros pecados.
no solo debería estar luchando contra sus pecados, sino que mientras lucha, debe a la vez trabajar para el reino de Dios. Solo entonces Dios le dará la gracia y la fortaleza para vencer sus pecados. Si intenta desechar sus pecados sin recibir la ayuda de Dios ni del Espíritu Santo, pasará por momentos muy difíciles. Si es líder de una célula o de un grupo pequeño o cualquier otro tipo de líder, ya debería estar en el tercer nivel de fe. Sin embargo, hay creyentes que no están en el tercer nivel de fe, pero llegan a ser líderes de células o de pequeños grupos. Se debe a que no hay muchos miembros en la célula o en el pequeño grupo y en realidad no hay ninguno que tenga la suficiente fe. De modo que se selecciona a la persona más adecuada entre los miembros. Así que a veces, aunque no está en el tercer nivel de fe, llega a ser líder. Pero debe ser consciente de ser la persona más adecuada en su grupo y así, de esa manera, podrá llegar rápidamente a entrar al tercer nivel. Cuando cumplimos nuestro deber de cuidar de aquellos que tienen una fe débil, orando por ellos, podrá conocer y comprender más profundamente el corazón de Dios y del pastor, y logrará muy pronto santificarse. Usted creció y llegó a ser un siervo de Dios porque hubo personas que lo cuidaron y lo guiaron cuando solo tenía poca fe, y en retribución a esa deuda de amor, debería poder sobrellevar, cuidar y amar al rebaño que le causa problemas porque aún no tienen la suficiente fe. Estimados amigos, les dije que pasar por el primer y segundo nivel y llegar al tercer nivel de fe puede hacerse rápidamente. Es porque solamente cuando se decide puede obedecer lo que la palabra de Dios nos dice que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Pero entrar del tercer al cuarto nivel toma más tiempo. Para que entiendan la voluntad de Dios y desechen todos sus pecados de lo profundo de su corazón, necesitan mucha oración y tiempo. Pero incluso esto se puede hacer más rápidamente dependiendo de su empeño. Si lo desea intensamente y pide la gracia y la fuerza de Dios, puede entrar rápidamente al cuarto nivel. Entre los 5 niveles de fe, el que toma más tiempo es pasar del tercer al cuarto nivel. En el tercer nivel, tiene que echar fuera los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida y todo tipo de falsedad que está en su ser por todo lo que ha aprendido y vivido desde su nacimiento. Y esto no se puede hacer en un instante, pero en la medida en que ore y ayune y de acuerdo a lo firme de su decisión y en el grado en que vaya desechando lo malo, le tomará menos tiempo pasar de nivel. Pero si no se esfuerza de esta manera, permanecerá en el tercer nivel sin importar cuánto tiempo de cristiano tenga. Pero el mayor problema sucede con aquellos que aman a Dios, cumplen sus mandamientos y se esfuerzan por serle fiel. Y sin embargo, se sienten de alguna manera incómodos o retraídos en su corazón porque no llegan a entrar en el Espíritu, incluso después de mucho tiempo. Están sobre la roca de la fe y en la última etapa del tercer nivel, y por eso quieren entrar al Espíritu rápidamente, pero se han detenido. En la siguiente prédica les voy a explicar cómo superar este obstáculo que ha detenido el crecimiento de su fe y cómo llegar rápidamente a entrar al Espíritu. La mayoría de ustedes están en el tercer nivel, a no ser que sean nuevos creyentes. Si vienen asistiendo a la iglesia por un año, es posible que estén en el segundo nivel. Pero ahora voy a explicarles cómo ir del tercer al cuarto nivel y también al quinto nivel de fe. Por eso, deben recordar y tener presente este mensaje siempre en su mente y verificar en qué nivel se encuentran
en la fe. ¿No estará quedándose en el segundo nivel cuando se supone que debería estar en el tercer o cuarto nivel de fe? Debería examinarse a sí mismo. No piense que por decir todo lo creo, ya se encuentra en el tercer nivel. Sus obras hablarán por usted. Si sus acciones muestran que todavía está en el segundo nivel de fe, eso decepcionará mucho a Dios. No podemos decir que su fe vaya acompañada de obras. Por eso, debería examinarse correctamente. Solo entonces se dará cuenta que está en el tercer nivel y que está acercándose rápidamente al cuarto nivel. Y los que ya están en el cuarto nivel entrarán pronto al quinto nivel de fe. En muchas ocasiones les he dicho que si llegan al cuarto nivel serán muy felices. Su vida de fe será llena de gozo, alegría y dicha. Será totalmente diferente en comparación al tercer nivel. Es un mundo completamente nuevo y así debe ser. Aun si alguien lo odia y obra con maldad en contra suya, usted lo verá con ojos de amor y consideración, y por eso será muy feliz. Aun si alguien lo lastima, no sentirá ningún dolor, más bien lo abrazará con amor y será feliz. No se preocupará por las cosas de este mundo, gozará de buena salud porque Dios lo protege todo el tiempo. No tendrá que preocuparse por ninguna enfermedad. Hoy en día, mucha gente sufre de cáncer, pero usted no tendrá que preocuparse de esas cosas. Y si tuviera cáncer, por favor, medite qué clase de vida cristiana ha vivido. ¿No habrá contrariado a Dios actuando con maldad? Tiene fe y ni siquiera trabaja en la obra de Dios. Si examina su vida pasada y se refleja en la palabra de Dios, tendrá la respuesta. No puede engañar a Dios. Dios es justo. Si entra al cuarto nivel de fe, la pobreza se irá de su vida y será próspero. Dios lo bendecirá con riquezas, será honrado y también tendrá la autoridad de un hijo de Dios sobre el diablo y Satanás. Recibirá la autoridad para tener dominio sobre las tinieblas. Su corazón siempre tendrá gozo y paz. Estará siempre lleno de gracia. ¡Qué bendición es entrar al cuarto nivel de fe! Nada le hará falta porque tendrá el amor de Dios. Sí, tendrá el amor de Dios Todopoderoso. Todas sus oraciones serán respondidas. Escuchará claramente la voz y la dirección del Espíritu Santo. Sus negocios prosperarán en gran manera. Tendrá mucho trabajo en su negocio y muchas otras cosas más vendrán sobre usted. Voy a decirles algo, pero por favor, no se sientan mal con esto. Algunos hombres, miembros de la iglesia, pasan por momentos muy difíciles porque desean, pero no pueden, echar fuera el adulterio de su mente. Pero si llega al cuarto nivel de fe, aún si una mujer desnuda estuviera parada o recostada delante de usted, no vendrá a su mente ningún pensamiento ni deseo de adulterio. Por eso no pecará ante Dios. Supongamos también que una mujer vea a un hombre desnudo parado delante de ella. Ningún pensamiento de adulterio vendrá a su mente. No pensará en nada de esas cosas. Ella es solo una mujer y él es solo un hombre desnudo. No existirá la mente adúltera, por lo que no habrá pecado delante de Dios. Aquellos que están en el cuarto nivel de fe tienen una comunión permanente con Dios, porque no hay ningún muro de pecado que los separe. ¿Cómo pueden entonces entender los que están en el tercer nivel a los del cuarto nivel de fe? No pueden. No pueden hacerlo. Qué felices y dichosos son los que están en el cuarto nivel de fe, porque ya no pecan ante Dios. Hoy en día muchos creyentes pecan y se arrepienten, y al día siguiente vuelven a pecar y se arrepienten otra vez. Y muchos de ellos son ancianos y ministros en la iglesia, y a pesar de eso, pecan. Pero si alcanza el cuarto nivel de fe, no tendrá nada de qué arrepentirse porque ya no pecará. Sí, ya no pecará y no tendrá que decir, Padre, perdóname porque soy un pecador. No habrá nada de qué arrepentirse.
No pecará con su mente, ni con sus pensamientos, ni con sus ojos. Y como ya no hay maldad en su corazón, vivirá conforme a la palabra de Dios y no habrá nada de qué arrepentirse. Por eso podrá acercarse confiadamente a Dios y tendrá la fe necesaria para que todas sus oraciones sean respondidas todo el tiempo, porque no habrá ningún muro de pecado que lo separe de Dios. Como dice Primera de Juan capítulo 3, ya que no hay nada que lo condene, puede pedir cualquier cosa y Él se lo dará. Debido a que siempre está en comunión con Dios, no tendrá nada que temer. Por eso, siempre estará feliz y contento, porque podrá recibir cualquier cosa que pida. Permítanme terminar este mensaje. Hermanos y amigos, la mayoría de las personas cuando ven una serpiente venenosa, se asustan y huyen para no ser mordidos. Pero los cazadores de serpientes no huyen, más bien, con los ojos muy abiertos miran fijamente a las serpientes y se acercan para atraparlas. Y son las serpientes las que se asustan. No estoy muy seguro de esto, pero la gente lo dice así. También he escuchado que las serpientes no ven bien. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que vi el programa Animal Planet o National Geographic, así que no recuerdo muy bien esto. De cualquier modo, estos cazadores buscan más serpientes para atrapar. No se asustan de ellas, más bien se acercan y las atrapan. Y son las serpientes las que se asustan. No sé si se asustan viendo al cazador o porque su instinto les advierte del peligro, pero de cualquier forma se asustan. Ustedes pueden ver a estos cazadores que ni siquiera se asustan con las serpientes venenosas. Hace muchos años fuimos a la montaña y nos pusimos botas para protegernos, pero esos cazadores ni siquiera usan botas. Atrapan las serpientes con sus manos. Incluso cuando las serpientes se disponen a atacar, ellos no se asustan, solo llevan un palo. Nada más que un palo. Eso es todo. Aprietan a la serpiente y la atrapan. Hacen lo que quieren con la serpiente. Si un tigre sediento de sangre estuviera a punto de atacar, la gente común y corriente se asustaría. Pero los cazadores con experiencia dirían, hoy es mi día de suerte, voy a divertirme mucho. ¿Entienden por qué les digo esto? El enemigo, el diablo, anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar, provocando pruebas y dificultades para llevarlo a la muerte. Por eso, en este mundo hay calamidades y dolor, y la gente del mundo vive preocupados por el futuro. Van al hospital para hacerse chequeos cada cierto tiempo y toman seguros para estar preparados ante cualquier eventualidad. Pero cuando se enfrentan a dificultades que no pueden ser solucionadas por el hombre, solo se lamentan de dolor. Pero los que tienen fe ni siquiera enfrentan dificultades y si vienen pruebas no temen, sino que confían en el poder de Dios. Como Josué y Caleb dijeron, ellos serán nuestra presa. Deben considerar las pruebas que vienen a su vida como grandes oportunidades para recibir bendiciones y así derrotar al diablo y a Satanás y dar la gloria a Dios. Santiago capítulo 4 versículo 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Como dije, espero que se sometan a la palabra de Dios y vivan completamente en la luz. Oro en el nombre del Señor para que resistan valientemente al diablo y sean victoriosos todo el tiempo, para que así se conviertan en guerreros de Dios y guíen a muchas almas al Señor. Después de su oración por los enfermos, el escenario se llenó de personas que experimentaron el poder sanador del Espíritu Santo. Personas poseídas por demonios fueron liberadas. Los mudos hablaron, los ciegos vieron, los sordos oyeron. Y los paralíticos tiraron sus muletas o sillas de ruedas y empezaron a caminar. El público aplaudió y dio gritos de júbilo, dando la gloria a Dios. Mientras se realizaban las entrevistas de sanidades en el estrado, el puesto de la Asociación Internacional de Médicos Cristianos también se llenó de gente que quería dar testimonio de su sanidad.
We saw many cases. We saw many miracles. I saw this first time in my life. This power of God was working in her. Wow! I could not even tell my words because like every day, today's second day of crusade, I feel power of God is getting stronger and stronger. One of the guys that came to me, he told me that he was deaf, and he showed me his hearing aid, and stating that he was cured, because it's wonderful when the Lord Jesus Christ does this kind of healing. 3 surgeries in his knee. Completely. What happened to him? ¿Y qué pasó esta noche? ¡Gloria a Dios! ¿Y cuál era tu problema? Mi pierna. My legs. Your leg? Yes, ALS. Anyway, this is the doctor's diagnosis for this lady. Would you like one by yourself? Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. 2 años. For 2 years. Me dieron 3 meses de vida, pero gracias a Dios he estado pegado de Dios. This man is saying now that he's not seeing the pain when he goes to the medicine still. Gloria a Dios. El problema yo tengo mucho, o tenía, porque desde que yo pensé que venía hasta aquí. Tíralo entonces. Tíralo. Just took it away. Hallelujah. ¿Vieron eso? Gloria a Dios. Él normalmente a esta hora necesita, él la tenía en 350. This baby has been suffering from diabetes for the last 5 months. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Gracias a Dios. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Keep going. Keep praying. Praise the Lord. Un poquito de dificultades para escuchar. Esto lo tenía aquí puesto. Ya. Now, can you hear without this kind of? You can. Ahora. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. I had lost vision completely and he... How many fingers can you see now? ¿Cuántos dedos puedes contar? 3. Praise me. Gloria a Dios. Hallelujah. Aurea Martínez. Aurea. So, What was your problem? My knees don't walk. ella, tírenlo. Praise the Lord. Ahora, oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloque su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que ore para que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y recibe esta oración por fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre. Cuando usted recibe esta oración con fe, experimentará con toda seguridad el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando este mensaje y recibiendo esta oración a través de la GCN Global Christian Network. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar, que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria por medio de la cual puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor, desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo
al enemigo, el diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacterias y toda debilidad, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica y todo tipo de enfermedad recientemente descubierta sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Sean limpios, sean fortalecidos. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer gástrico, cáncer al pulmón, al útero, cáncer intestinal y cáncer a la piel, sida, leucemia, apoplejía cerebral, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias y enfermedades que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que la polio, parálisis, artritis y hernia, los discos de la columna sean sanadas y hechas nuevas. Que todo dolor, lumbago, dolor de cabeza y todo tipo de neuralgia desaparezca. Que todo efecto colateral y posterior a cualquier accidente desaparezca. Que todo resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo y sean limpios. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que toda oscuridad sea echada fuera y que haya paz y gozo en sus corazones. Dios Padre, te pido por el poder más alto de la creación, que todo aquello que es débil sea hecho perfecto y nuevo otra vez. Que toda parte que está paralizada sea soltada y liberada y que los paralíticos, tullidos y cojos caminen y salten. Que los que tienen la vista nublada y oscura se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos puedan ver. Que los sordos puedan oír. Que los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos rotos y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico, sustancia tóxica o venenosa. Revive los nervios y las células muertas. Que toda oscuridad y tinieblas sean echadas fuera y que todo espíritu maligno salga. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera. Y que todas sus huestes también se vayan fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, espíritus perversos, deshonestos, espíritus engañadores, astutos, espíritus de división, fuera. Que toda cadena de injusticia se rompa y se libere y toda oscuridad sea echada fuera. Que la luz venga. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dale la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan echar fuera sus pecados y vivan en santidad. Para que sus almas sean prosperadas y todo en sus vidas le vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntale la fe, la esperanza y el amor. Y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con los ojos del Señor que son como fuego resplandeciente. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar a muchos sin nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y obreros del Señor la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y tareas. Y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan en sus vidas, sea que coman o que beban. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar. Lo he conocido a Dios, Él me ha respondido y he sido bendecido por Dios. Dios Padre, te doy las gracias, toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.